Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los VX controlaban 17 sistemas estelares. No ganaron mediante batallas ni con mejores armas, sino que ganaron a través del miedo. Los altos alienígenas serpentinos, con sus brillantes escamas negras y 6 brazos, habían aprendido que el miedo era más efectivo que la fuerza. ¿Por qué destruir un planeta cuando podías hacer que todos tuvieran demasiado miedo como para contraatacar? Cada vez que conquistaban un nuevo mundo, seguían el mismo plan. Primero elegían a unas personas al azar, luego las herían en público, asegurándose de que todos pudieran ver. El mensaje era claro, obedecían o eran el siguiente. Durante 30 años, nadie se había opuesto a ellos. Los VX se volvieron confiados. El miedo siempre funcionaba. El miedo era perfecto. Entonces se toparon con los humanos. Los humanos acababan de iniciarse en los viajes espaciales. Acababan de construir su primera colonia fuera de su sistema solar, en un planeta que orbitaba la estrella Próxima Centauri. La colonia era pequeña, solo unos pocos miles de personas intentando construir una nueva vida en un mundo extraño. Los VX enviaron exploradores para observar a los humanos antes de establecer contacto. Estos exploradores informaron de algo extraño sobre los humanos, parecían débiles en algunos aspectos. Gastaban grandes recursos protegiendo a sus jóvenes, construían lugares especiales para que los niños jugaran y dejaban de trabajar para cuidar a los niños enfermos. Los VX encontraron este comportamiento extraño y derrochador. Sin embargo, los exploradores también informaron de algo más. Cuando se les amenazaba, los humanos podían volverse extremadamente peligrosos. Su historia estaba llena de violencia. Casi se habían destruido a sí mismos muchas veces a lo largo de su extenso pasado a causa de las guerras. El supervisor Cyrix, líder de las fuerzas VX, se mostró interesado al leer estos informes. Vio una debilidad que explotar, los humanos se preocupaban en exceso. Este afecto los haría fáciles de controlar mediante el miedo. Preparen los protocolos de contacto, ordenó Cyrix a sus comandantes. Seguiremos el procedimiento estándar. Su segundo al mando, un VX curtido en batalla llamado Krieg, revisó los datos humanos nuevamente. Quizás deberíamos ser cuidadosos con esta especie. Sus drones de respuesta son impredecibles. Cyrix emitió el siseo que servía de risa a VX. Todas las especies son predecibles cuando sus seres queridos están amenazados. Estos humanos no serán una excepción. Las naves VX se posicionaron alrededor de la colonia humana. Cyrix preparó el discurso de bienvenida que dirigía a todos los nuevos súbditos del dominio. El mensaje era sencillo, rendirse o sufrir. Nunca había fallado. Envía el mensaje, ordenó. Presentémosles el miedo. En el planeta de abajo, la colonia humana seguía con su rutina diaria. Los niños jugaban bajo el sol. Los granjeros cuidaban sus cultivos. Los ingenieros construían nuevas viviendas. Nadie notó las oscuras naves que orbitaban sobre ellos. Nadie sabía aún que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Nadie, y menos los VX, podrían haber predicho lo que sucedería cuando una raza que gobernaba mediante el miedo se encontrara con una especie que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger a sus hijos. Nuevo Haven era el nombre que los humanos dieron a su primera colonia más allá del sistema solar. A pesar del clima adverso y de las plantas extrañas, la gente era feliz allí. En solo 3 años, habían construido casas, granjas, escuelas e incluso un pequeño hospital. En el borde de la colonia había un parque infantil donde se podía jugar y ver la puesta de 2 soles por la tarde. Era el lugar favorito de Emon, que tenía 8 años. «Papá, mira, hoy se están poniendo los 2 soles al mismo tiempo», exclamó ella, señalando al cielo donde el gran sol rojo y el más pequeño amarillo tocaban juntos el horizonte. Thomas Mason sonrió a su hija. Era el jefe de seguridad de la colonia, un trabajo que lo mantenía ocupado la mayor parte del tiempo. Para él, estos momentos tranquilos con ella eran preciosos. «Es hermoso, cariño», dijo él, mientras observaba cómo su cabello rubio brillaba rojo en el atardecer. «Eso solo ocurre una vez cada 60 días.
Thomas revisó su comunicador mientras Simón jugaba en los columpios. Había un mensaje del equipo científico de la colonia. Sus escáneres de largo alcance habían detectado algo que se movía hacia Nuevo Haven. Probablemente solo rocas espaciales, murmuró, pero decidió aumentar las patrullas de todos modos. Era su trabajo ocuparse de estas cosas para que otros no tuvieran que hacerlo. Más tarde esa noche, después de acostar a ella, Thomas se reunió con la gobernadora de la colonia, Patel, y los demás líderes en la sala de control principal. Los objetos son definitivamente naves, dijo la doctora Reese, la científica jefa. Su rostro denotaba preocupación mientras les mostraba las imágenes del escáner. 3 grandes naves moviéndose en formación. No son de diseño humano. El rostro de la gobernadora Patel se puso serio. Primer contacto, ¿parece? Respondió Thomas. ¿Pero por qué aquí? La Tierra lleva años enviando mensajes al espacio para invitar a establecer contacto de forma pacífica. Quizás nos encontraron por accidente, sugirió la doctora Reese. Thomas negó con la cabeza. 3 naves en formación no es algo accidental. Vienen aquí a propósito. La gobernadora Patel se enderezó. ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen? 2 días a su velocidad actual, dijo la doctora Reese. ¿Qué opciones tenemos? Preguntó la gobernadora, mirando a Thomas. Thomas pensó en ella en los columpios, en todos los niños de la urbanización. Tenemos defensas limitadas y suficiente personal de seguridad para hacer frente a amenazas normales. Nuestra comunicación con la Tierra tarda 3 semanas. Incluso si enviamos un mensaje ahora, no recibirían ayuda hasta dentro de meses. Así que hablamos con ellos, decidió la gobernadora Patel. Les hemos mostrado que somos pacíficos. Thomas asintió lentamente. Era su mejor opción. Prepararé la seguridad por si acaso. Pero esperemos que estos visitantes sean amistosos. Nadie en la sala conocía el dominio VX. Nadie sabía que llevaban 30 años sembrando el miedo por las estrellas. Nadie sabía que los VX nunca venían en son de paz. Esa noche, Thomas no pudo dormir. Se quedó junto a la cama de ella, observando su rostro pacífico bañado en la luz de la luna. Tenía la extraña sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, la mantendría a salvo. 2 días después, las 3 naves negras entraron en órbita alrededor de Nuevo Haven. El primer mensaje que enviaron fue sencillo: ríndanse al dominio VX o afronten las consecuencias. Así, sin más, la vida pacífica de la colonia llegó a su fin. Los líderes de la colonia se reunieron en el salón principal. Afuera, la gente observaba el cielo donde 3 naves negras colgaban amenazantes. Necesitamos responder, dijo la gobernadora Patel. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz era firme. Thomas Mason revisó su arma bajo la mesa. No me gusta su primer mensaje. Rendirse o afrontar las consecuencias no es como se inicia una conversación amistosa. La doctora Reese levantó la vista de la pantalla. Están enviando otro mensaje. Quieren aterrizar y reunirse con nosotros. Tras un breve debate, los líderes de la colonia decidieron permitir que una nave aterrizara en el campo abierto cercano a la colonia. Thomas desplegó equipos de seguridad alrededor de la zona de aterrizaje, aunque sabía que serían de poca ayuda si los alienígenas tenían malas intenciones. Recuerden, dijo a su equipo de seguridad, no muestren miedo, pero tampoco agresividad. Queremos paz si es posible. La nave VX aterrizó con un profundo zumbido que hizo temblar el suelo. Cuando se abrió la puerta, los humanos vieron a los alienígenas por primera vez. Los VX eran altos, de al menos 2,1 metros, con cuerpos cubiertos de escamas negras que reflejaban la luz como el aceite. Cada uno tenía 6 extremidades, 2 piernas y 4 brazos, y se movían con una extraña gracia que le recordó a Thomas a las serpientes. Sus cabezas eran estrechas, sin orejas visibles, y tenían 3 ojos amarillos en un patrón angular. El líder dio un paso adelante. Soy el supervisor Sirks del dominio VX, dijo. Su mundo está ahora bajo nuestra protección. La gobernadora Patel también dio un paso adelante. Bienvenidos a Nuevo Haven. Soy la gobernadora Patel. Esperamos establecer relaciones pacíficas. Sirks hizo un movimiento cortante y agudo con la mano. No habrá negociación. Solo hay sumisión. El dominio requiere obediencia.
Thomas apretó el agarre de su arma, pero mantuvo la calma. La situación no pintaba bien, pero empezar una pelea sería peor. Quizás podamos discutir términos que beneficien a ambos pueblos, insistió de nuevo la gobernadora Patel. Los tres ojos de Sirks parpadearon lentamente. Los términos son simples. Proporcionarán los recursos que exigamos, seguirán nuestras leyes y, para asegurar su cooperación, requerimos una demostración. ¿Qué tipo de demostración?, preguntó Thomas, que no le gustaba nada eso. En todos los territorios nuevos, seleccionamos a una persona para que sirva de ejemplo de nuestra autoridad, explicó Sirks con voz monocorde. Así se garantiza un cumplimiento eficiente por parte de la población. Los humanos se miraron confundidos hasta que la doctora Rhys jadeó. ¿Se refiere a un castigo público de una persona inocente? Castigo implica una mala acción, dijo Sirks. Esto es simplemente educación. Eligan uno o elegiremos al azar. El rostro de la gobernadora Patel se endureció. No, absolutamente no. Eso es bárbaro. No sacrificaremos a ninguno de nuestros seguidores. Por primera vez, Sirks mostró emoción, con una ligera inclinación de cabeza que podría haber sido de sorpresa. Interesante. La mayoría de las especies entienden la lógica. Parece que los humanos necesitan más persuasión. Se volvió hacia uno de sus subalternos y habló en su lenguaje de chasquidos. El guardia asintió y se marchó. Les daremos tiempo para reconsiderar, dijo Sirks. Mientras tanto, nuestras patrullas comenzarán a cartografiar su colonia. Thomas dio un paso adelante. No habrá patrullas armadas y nuestras escoltas. No se trata de una petición, sino de información sobre lo que sucederá, replicó Sirks. Las patrullas comienzan ahora. Cuando terminó la reunión, Thomas corrió hacia su comunicador. Todos los equipos de seguridad, alerta, patrullas alienígenas se mueven por la colonia. Mantengan a los alienígenas alejados de las áreas residenciales, especialmente de la escuela y del parque infantil. Pero incluso mientras daba la orden, vio a la primera patrulla VX acercándose a la zona exterior de la colonia, donde se encontraba el parque infantil. Thomas Mason estaba fuera de servicio cuando sonó su comunicador de urgencia. Había estado arreglando el juguete favorito de ella, un pequeño perro robot que podía ladrar y rodar. Aquí Mason, respondió, dejando a un lado sus herramientas. La voz de la oficial Chen llegó sin aliento. Señor, tenemos una situación en el parque infantil, patrulla VX. Niños, necesita venir ya. Thomas no esperó a escuchar nada más. Agarró su arma y corrió, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El parque infantil estaba a 10 minutos a pie, pero llegó en 4. Al llegar, vio una multitud de colonos de pie en círculo. Estaban demasiado callados. Algo iba muy mal. Abran paso, gritó Thomas, abriéndose paso entre la gente. Seguridad, pasando. La multitud se apartó. Lo que Thomas vio a continuación lo dejó helado. En el centro del círculo yacía un pequeño cuerpo, con el cabello rubio derramado por el suelo como la luz del sol, una manita todavía aferrando una nave espacial de juguete. Era ella. Thomas se arrodilló junto a su hija. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. Su piel ya estaba fría al tacto. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz un susurro. Pero ya lo sabía en parte. La oficial Chen estaba cerca, con el rostro pálido. La patrulla VX pasó. Los niños estaban jugando y se asustaron cuando vieron a los alienígenas. Corrieron. Los VX dispararon algún tipo de arma. Dijeron que era un procedimiento estándar cuando los nativos mostraban falta de respeto. A pocos pies de distancia, había 3 soldados VX, parecían confundidos por la reacción de los humanos. El líder de la patrulla dio un paso adelante. La pequeña no mostró el debido respeto a las fuerzas del dominio, declaró el VX rotundamente. Se aplicó una corrección menor. Nuestro disruptor neural está calibrado para el control, no para la eliminación. Thomas oyó las palabras, pero no tenían sentido para él. Todo lo que podía ver era el rostro de ella. Todo lo que podía sentir era como se le enfriaba la mano en la suya. Mataste a una niña, dijo alguien de la multitud. Una niña pequeña. El VX inclinó la cabeza. No era esa mi intención. Su especie parece más frágil de lo que sugerían nuestros datos.
La información se actualizará para las patrullas futuras. Una extraña calma se apoderó de Thomas. Cerró suavemente los ojos de ella y dejó de sostener su mano. Luego se levantó y se dirigió a los VX. Se llamaba ella, dijo en voz baja. Tenía 8 años. Le gustaba ver la puesta de sol y jugar con sus amigos. Era mi hija. El líder de la patrulla VX hizo un gesto displicente. La designación y la función son irrelevantes. El incidente es lamentable, pero servirá como una valiosa oportunidad de aprendizaje para su colonia. Ahora se mostrará el debido respeto. Algo cambió en los ojos de Thomas. Entonces, algo antiguo y peligroso se despertó. Sí, dijo suavemente. Nos han enseñado algo importante y nosotros también vamos a enseñarles algo a ustedes. Alrededor del parque infantil, otros padres y vecinos guardaban silencio. Sus rostros no mostraban miedo, solo un propósito frío y terrible. La patrulla VX, por primera vez, sintió que algo iba mal. Sus manos se movieron hacia sus armas, pero ya era demasiado tarde para ellos. Simplemente aún no lo sabían. La noticia de la muerte de ella se extendió por la colonia como la pólvora. Pero en lugar de pánico o lágrimas, un extraño silencio se extendió por Nuevo Haven. La gente realizaba su trabajo con rostros inexpresivos y hablaban en susurros, si es que lo hacían. Los VX estaban confundidos. No era así como actuaban los pueblos conquistados. Normalmente había súplicas, llantos y obediencia temerosa después de una demostración. La reacción humana no tenía sentido para ellos. El supervisor Sirix convocó una reunión de emergencia con los líderes de la colonia. La gobernadora Patel y su equipo llegaron justo a tiempo. Se sentaron frente a los VX con expresiones vacías. El comportamiento de su gente es preocupante, dijo Sirix. Parece que hay un malentendido sobre su situación. La gobernadora Patel lo miró con frialdad. No hay ningún malentendido. Entonces, ¿por qué mis patrullas informan de actividad inusual? Muchos de sus efectivos de seguridad no están en sus puestos. No podemos localizar a 300 colonos. Expliquen. La gente llora su duelo de diferentes maneras, fue todo lo que dijo la gobernadora. Sirx golpeó la mesa con 2 de sus manos. Esto es inaceptable. O proporcionan cooperación total o enfrentarán consecuencias más severas. Por primera vez, la gobernadora Patel sonrió. No fue una sonrisa agradable. ¿Más severas que matar a nuestros hijos? ¿Qué creen que podrían hacernos que fuera peor? Antes de que Sirix pudiera responder, sonó una alerta urgente en su comunicador. La escuchó abrir ligeramente sus 3 ojos. Parece que nuestras naves en órbita han perdido contacto entre sí, dijo la gobernadora. Se encogió de hombros. Solo somos simples colonos. ¿Cómo podríamos afectar a su avanzada tecnología? Lejos de Nuevo Haven, en la Tierra, la almirante Elena Chen estaba sentada en la sala de guerra del Comando Espacial. En la pantalla frente a ella se reproducía un video de la pequeña Emon cayendo al suelo, víctima del arma VX. La almirante lo vio una vez, luego cerró los ojos durante 5 segundos. Cuando los abrió, presionó un único botón rojo de su consola. Martillazo autorizado, dijo en su comunicador. Procedan todas las unidades. En las sombras del sistema solar, ocultas en el cinturón de asteroides y detrás de lunas, 17 naves encendieron sus motores. No eran naves humanas normales. Eran algo nuevo, algo secreto. Sus cascos eran negros y estaban diseñados para absorber el radar, en lugar de reflejarlo. Nunca antes habían utilizado sus armas en combate real. Hasta ahora. De vuelta en Nuevo Haven, Thomas Mason no estaba en su casa. Tampoco lo estaban cientos de otros colonos con antecedentes militares. Los VX los buscaron, pero no encontraron nada. Lo que los VX no sabían era que bajo la colonia corrían viejos túneles mineros, ahora llenos de gente que se preparaba en silencio. No se trataba solo de colonos al azar. Muchos eran veteranos de las últimas guerras de la Tierra. Algunos eran fuerzas especiales que se habían retirado a este pacífico nuevo mundo. Thomas Mason cargó un arma que no figuraba en ningún registro oficial en el túnel central. A su alrededor, hombres y mujeres hacían lo mismo. Nadie hablaba. No hacía falta. Una mujer le entregó a Thomas un pequeño parche de tela. En él estaba bordado un diseño sencillo, un oso de peluche con alas de ángel. Por ella,
dijo ella. Thomas se lo puso en el pecho. Los demás hicieron lo mismo. Los VX habían gobernado mediante el miedo durante 30 años. Nunca se habían enfrentado a la rabia. Estaban a punto de descubrir la diferencia. Los VX seguían una rutina a la hora de conquistar nuevos mundos. Primero llegaba el miedo, luego el control. Siempre funcionaba igual. Pero, exactamente a las 3 de la mañana, hora de la colonia, la rutina se rompió. En órbita, las 3 naves VX perdieron repentinamente la energía. Sus motores murieron, sus armas se apagaron y sus comunicaciones se cortaron. Las naves flotaban indefensas en el espacio. En el puente de la nave, el capitán VX musitó confundido. ¿Qué está pasando? Un técnico trabajaba frenéticamente en un panel de control. Desconocido, comandante. Nuestros sistemas están siendo atacados por una tecnología que nunca hemos visto antes. Es imposible, dijo el comandante. Son humanos primitivos. No tienen tal tecnología. En ese momento, apareció un pequeño mensaje en su pantalla principal, por ella. En tierra, los VX tenían sus propios problemas. Empezaron a desaparecer las patrullas nocturnas. No eran unos pocos soldados, sino grupos enteros los que desaparecían y luego se perdía todo rastro de ellos. El líder de escuadrón VX Craig informó de ello al supervisor Sirx. Hemos perdido contacto con 6 patrullas. 30 soldados desaparecidos. Encuéntrelos, ordenó Sirx. Lo hemos intentado, pero no hay rastro ni señales de lucha. No hay rastro ni señales de lucha. Simplemente han desaparecido. Sirx nunca había sentido miedo antes. Ahora empezaba a sentirlo. Ordenen a todas las fuerzas que regresen a nuestro complejo central, ordenó. Nadie sale solo. Mientras los VX corrían hacia su fortaleza, figuras silenciosas observaban desde las sombras. Humanos con el rostro cubierto de pintura oscura seguían los movimientos de los VX. Aún no atacaban. Estaban contando. En el complejo VX, Sirix revisaba las grabaciones de seguridad. Vio destellos de colonos moviéndose con precisión militar. Ya no parecían granjeros o ingenieros. Se movían como soldados, armados con extrañas armas que no hacían ruido. Estos no pueden ser los mismos humanos, dijo. Son guerreros. Señor, dijo uno de sus oficiales. Nuestros sensores no detectan respuestas de miedo en estos atacantes. Deberían estar aterrorizados, pero nuestros detectores de miedo no muestran nada. Fue entonces cuando Sirix se dio cuenta de que algo iba muy mal. Los VX habían construido su imperio sobre el miedo. Pero, ¿qué pasaría si te enfrentaras a un enemigo que no tiene miedo? Al amanecer, los VX habían perdido 1/3 de sus fuerzas. Se encerraron en su complejo con las armas apuntando hacia el exterior, esperando un ataque que nunca llegaba. Sin embargo, justo al mediodía, todos los comunicadores VX se activaron a la vez. En las pantallas apareció un rostro humano, el de una mujer de rasgos severos y con las insignias de alto rango. Soy la almirante Elena Chen, del Comando Espacial de la Tierra, dijo. Parece confundido, supervisor Sirix. Permítame ayudarle a entender lo que está pasando. Sirix miró fijamente la pantalla. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo controlaban la tecnología VX? La gente a la que se han enfrentado no son militares nuestros, continuó la almirante Chen. Son solo los padres y amigos de la niña que mataron sus soldados. Nuestra respuesta militar real todavía está en camino. Se inclinó hacia la pantalla, con los ojos fríos. Ha cometido un terrible error, supervisor. Creía que conocía el miedo, pero no sabía nada de lo que pasa cuando se maltrata a un niño humano. Por primera vez en su vida, el supervisor Sirix sintió verdadero miedo y finalmente lo entendió. Los VX llevaban décadas enseñando a otras especies a tener miedo. Ahora les tocaba aprender a ellos. El supervisor Sirix caminaba de un lado a otro en la sala de mando del complejo VX. Sus soldados lo observaban, nerviosos. Nunca antes habían visto a su líder mostrar preocupación. Las naves humanas llegarán dentro de 6 horas, informó su segundo al mando. Nuestras propias naves permanecen inutilizadas en órbita. Sirix musitó. ¿Cómo es esto posible? Los registros de su colonia mostraban defensas mínimas. No hay armas avanzadas ni presencia militar.
Un oficial de inteligencia dio un paso adelante. Señor, hemos analizado la base de datos humana que hemos capturado. Hemos encontrado algo llamado el protocolo Mason. Explíquelo, exigió Cyrix. El oficial mostró un archivo en la pantalla. Parece ser un plan de defensa secreto que se activa cuando se daña a niños humanos. ¿Lleva el nombre de un estratega militar humano? Fue desarrollado después de perder a su familia en un accidente. ¿El mismo Mason que la niña qué? Preguntó Cyrix. Sí, señor. Thomas Mason no solo es un oficial de seguridad. Según estos archivos, fue comandante de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Muchos de los colonos cuyos perfiles estaban vacíos también eran militares. Cyrix lo entendió de repente. No eran registros faltantes, sino registros ocultos. Correcto, señor. Parece que esta colonia incluye a 300 soldados de élite que fueron colocados aquí en secreto como medida de precaución. Viven como colonos normales hasta que son activados. Fuera del complejo, Thomas Mason observaba con binoculares. A su alrededor, hombres y mujeres revisaban sus armas y esperaban su señal. Todos llevaban el parche del oso de peluche. Líderes de equipo, informen, susurró su oficial de comunicaciones. Thomas asintió. Esperamos. Dejemos que suden. Uno de su equipo preguntó. ¿No deberíamos atacar ahora, antes de que lleguen los refuerzos? Thomas negó con la cabeza. No van a recibir refuerzos. La almirante Chen se encargó de eso. Thomas llevaba la pequeña nave espacial de juguete de ella en el bolsillo. La tocó brevemente y luego levantó la mano para dar la señal a los demás. Es la hora. En el espacio, 17 naves humanas salieron del viaje superlumínico cerca de Próxima Centauri. Eran diferentes a cualquier nave que los VX hubieran visto jamás. Tenían elegantes cascos negros que absorbían la luz en lugar de reflejarla. En el puente de la nave líder, la almirante Chen recibió la señal de las fuerzas terrestres. El protocolo Mason está en su fase final, informó su oficial de comunicaciones. Bien, dijo ella. Preparen las naves de desembarco. Quiero botas en el terreno cuando el complejo caiga. De vuelta en el complejo VX, sonaron las alarmas. Cyrix corrió a la sala de control. ¿Qué ocurre ahora? Exigió. Los colonos están atacando por todos lados a la vez, informó un oficial con pánico en la voz, y de alguna manera han desactivado nuestras armas. Cyrix no podía creer lo que veía en las pantallas de seguridad. Los humanos se movían a través de sus defensas como si no existieran. Sus armas cortaban la armadura VX como si fuera papel. Se movían con perfecta coordinación, sin movimientos innecesarios. Y en el pecho de cada humano había el mismo símbolo, un pequeño oso con alas. Cyrix abrió un canal de comunicación con todas sus fuerzas restantes. Aquí el supervisor Cyrix. Los humanos tienen capacidades ocultas que no esperábamos. Retírense a las cámaras interiores, prepárense para... La puerta de la sala de mando explotó hacia adentro. Cuando el humo se disipó, solo quedó un humano. Thomas Mason. Hola, supervisor, dijo Thomas en voz baja. Necesitamos hablar sobre el miedo. El supervisor Cyrix retrocedió mientras Thomas entraba en la sala de mando. Por primera vez en su vida, el líder VX sintió verdadero terror. Sus armas no funcionarán aquí, dijo Thomas con calma. Hemos estudiado su tecnología durante años. Estábamos preparados para ustedes mucho antes de que nos encontraran. Si sabían de nosotros, ¿por qué no atacaron primero? Preguntó Cyrix. Los ojos de Thomas estaban fríos. Porque, como humanos, esperábamos la paz. Siempre esperamos la paz, hasta que alguien nos la arrebata. A su alrededor, los últimos sonidos de la lucha se apagaron. Las fuerzas VX habían sido derrotadas. Thomas tocó su comunicador. Almirante Chen, el complejo está asegurado. Buen trabajo, comandante Mason, respondió el almirante Chen. Mis naves han inutilizado la flota VX en órbita. Ningún mensaje escapó a su mundo natal. Thomas miró a Cyrix. ¿Entienden lo que ha pasado aquí hoy? Los tres ojos del líder VX parpadearon lentamente. Eran más fuertes de lo que pensábamos. Subestimamos sus armas. No, negó Thomas con la cabeza. Subestimaron nuestra capacidad de respuesta cuando dañaron a nuestros hijos.
Su imperio gobernó mediante el miedo durante 30 años porque la mayoría de las especies harán cualquier cosa para evitar el dolor. Pero los humanos haremos cualquier cosa para proteger a nuestras crías. Cualquier cosa. Las puertas se abrieron y la almirante Chen entró con sus oficiales. Miró al derrotado líder VX. Ya hemos enviado naves a los 17 sistemas que conquistaron, dijo. El dominio VX termina hoy. Es imposible, susurró Sirx. Nuestro imperio tardó décadas en construirse. Y solo días en caer, replicó Thomas. Porque nunca entendieron la diferencia entre infundir miedo y infundir enfado. 3 semanas después, representantes de todas las especies que en su día estuvieron bajo el gobierno de los VX se reunieron en Nuevo Haven. Se pararon en círculo alrededor de un pequeño monumento construido donde antes estaba el parque infantil. Thomas Mason desveló el monumento, una estatua de una niña sosteniendo una nave espacial de juguete y mirando hacia las estrellas. En la base, había una inscripción en múltiples idiomas, ella, 8 años. Gracias a ella, las estrellas son seguras para todos los niños. La almirante Chen se dirigió a los representantes reunidos. Los VX creían que la crueldad era la forma más poderosa de control. Estaban equivocados. Hoy demostramos algo más fuerte, unidad y justicia. Los líderes de la Tierra habían decidido no aniquilar por completo a los VX. En cambio, su mundo natal fue puesto en cuarentena, su ejército desmantelado y sus líderes fueron responsabilizados de sus crímenes. Las especies que antes estaban gobernadas por el miedo ahora eran libres de construir su propio futuro. Cuando terminó la ceremonia, un niño alienígena de uno de los mundos liberados se acercó a Thomas. La piel del niño era azul y tenía 4 brazos, pero sus ojos tenían la misma inocencia que ella había tenido en otro tiempo. Colocó una flor en la base de la estatua y miró a Thomas. ¿Ella era valiente?, preguntó con un lenguaje humano entrecortado. Thomas se arrodilló junto a él. Sí, lo fue. Y gracias a ella, tú también puedes ser valiente sin miedo. La historia se extendió por toda la galaxia. No solo de cómo los humanos habían derrotado a los VX, sino también de por qué. Se formó una nueva comprensión entre las estrellas. Los humanos buscaban la paz, pero traerían la guerra si se amenazaba a sus hijos. Y ningún imperio, por temido que fuera, podría resistir la furia de una especie que lucha por sus crías. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.